Bienvenida a una congresista, ¿cómo está? Congresista Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida a Edición Matinal. Bueno, vivimos un momento muy complicado, se acaba de presentar el proyecto, ¿no es cierto?, que busca que sea posible este adelanto de elecciones, esta reforma constitucional, pero tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Usted pertenece hoy a la bancada Contigo, que me queda claro que no están de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la República. Y además usted ayer ha tuiteado de manera muy enfática que Salvador del Solar y Ceballos se entramparon a la hora de dar entrevistas el domingo por la noche y que esto no habría sido parte de un acuerdo del Consejo, lo cual podría llevar a una infracción incluso constitucional, que impediría además habilitar las candidaturas de algunos que están hoy en el gabinete. Pero primero quiero conocer sus impresiones. ¿Cuál va a ser al final la decisión de su bancada, señora Sánchez? A ver, Milagros, lo primero, muchas gracias. Lo primero que tengo que decirte, Milagros, es que he sido muy clara siempre en decir de que lo positivo para el país hay que apoyar, hay que saludar. Y lo negativo, bueno, hay que denunciarlo, hay que decirlo, para poder enmendar ciertos errores que se están cometiendo a nuestro criterio. Definitivamente el país en este momento no está para una inestabilidad, para una inseguridad económica, política, social, Milagros, no estamos para esas cosas. Se dice, Milagros, que se ha creado una crisis y nos tenemos que preguntar quién ha creado esta crisis en este momento y por qué crean esta crisis. Al parecer el presidente tiene una fijación, un interés en el Congreso de la República desde el día 1, Milagros, y perteneciendo y siendo parte e integrante de la bancada oficialista, muchas veces a la interna se dicen las cosas, pero públicamente no se pueden decir. Sin embargo, creo que hoy es la oportunidad para expresarlo abiertamente. Esto no ha sido ahora, esto ha sido desde el día que asumió el presidente. A ver, hay que respetar la autonomía y la independencia de poderes de verdad, Milagros. Y eso no se ha hecho desde el presidente Vizcarra no, digamos, venía y sabía lo que había pasado con Pedro Pablo Kuczynski, con el Parlamento. Él había visto, había sentido en carne propia, además fue ministro, recordemos, ustedes casi lo censuran, el Parlamento. Sabía pues de este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Cuando él asume el gobierno, imagino que va como con desconfianza, ¿no? O sea, dice, me voy a enfrentar a este toro que está bravo y que todo el tiempo quiere embestir. ¿Por qué dice usted que desde el primer día él no confió en el trabajo conjunto con el Parlamento? ¿Qué pasó? Son cosas, Milagros, de que se dieron a la interna de la bancada, se conocen a la interna de la bancada, porque le resultó, por ejemplo, ¿qué hubiera sido mejor que hiciera el señor Vizcarra antes de enfrentar o de apoyar una vacancia del señor Kuczynski? Era ayudar a solucionar, por ejemplo, o a coordinar mensajes o llegar a consensos para que el presidente Kuczynski pueda seguir manteniéndose en el cargo. Eso es lo que debió hacer para no crear una crisis en ese momento. Más allá que una mayoría en el Parlamento haya hecho las cosas mal, Milagros, y que hayan sido hasta muchas veces torpes para tomar algunas decisiones, más allá de eso, yo creo que se tenía que llegar a acuerdos concretos, acuerdos por el país. Usted en un principio está diciendo que el presidente Martín Vizcarra no ayudó a que el impasse y la seria crisis que se tuvo con Pedro Pablo Kuczynski no ayudó a que la sangre no llegara al río, o sea, digamos, no lo ayudó a PPK. No, lo más fácil pues fue sucederlo constitucionalmente, ¿no? Entonces ahí tuvo algunas conversaciones que son públicas, conocidas por todos. Y más allá... Con Salaverry, con el Fujimorismo. Con el Fujimorismo en su momento. Claro que sí, ¿no? Fueron un grupo que apoyaron para que el presidente Vizcarra esté ahora donde esté. Pero eso no lo hace conspirador. Más allá, no. Bueno, mira, sí. yo no he puesto esa palabra, sin embargo, yo creo que más allá de estar de acuerdo con una sucesión constitucional en ese momento, lo que se debió hacer por el país es apoyar y llegar a consensos, repito, para que el presidente Kuczynski pueda seguir en el gobierno. Hay una cosa que es muy, muy clara, Milagros. Nosotros estamos aquí, el presidente Kuczynski estuvo donde estuvo,
porque el pueblo nos eligió. Sí. Les guste a muchos o no, lógicamente que todos no van a estar de acuerdo, pero les guste a muchos o no. Y al presidente Vizcarra también lo eligieron. En una plancha presidencial, sí. En una plancha presidencial. La gente votó, Milagros, por Pedro Pablo Kuczynski. Y en su plancha estaban el señor Vizcarra y la señora Arauz. La gente confió en el presidente Kuczynski en su momento, como confió en cada uno de nosotros. Nosotros no estamos ahí porque es un puesto de confianza, porque nos pusieron a dedo, no, o porque el presidente. Por ustedes, pero entonces el punto ahí es que... está. Y ahí está ese respeto que tiene que haber por las instituciones, Milagros, más allá de las personas. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿se ha respetado en todo caso las instituciones, los poderes del Estado, la independencia y la autonomía que deberían tener? Eso es lo que teníamos que preguntarnos. ¿Usted cree que el presidente Vizcarra no respeta las instituciones? El presidente Vizcarra desde el día 1 le favoreció pelearse con el Congreso. Y bueno, él se ha mantenido su aprobación en base a eso, Milagros. Y las otras cosas del país, la seguridad, yo pertenezco al Callao, Milagros. Casi a diario hay 1 o 2 muertos en el Callao. Me he rajado en varias oportunidades diciéndole al ministro, diciendo a mi bancada, ¿qué hacemos con el tema de la seguridad, la salud? En el Callao estamos en primer lugar en TBC. Y yo pregunto, Milagros, esos problemas, ¿quién los soluciona? Los colegios están que se caen a pedazos en el norte. Yo los he visto. ¿Esa es responsabilidad de los congresistas? Ojo, con esto, Milagros, no quiero que se entienda que nos queremos quedar. De manera personal, yo te digo, sí, efectivamente, ya la crisis ya está creada. ¿Quién creó esta crisis? Va más allá de eso. Pero entonces hay que solucionarla de manera inmediata. Cuando realmente se quiere solucionar una crisis, Milagros, se hace de forma inmediata y que no le cueste tanto al país. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué está pidiendo aquí el Ejecutivo? ¿Qué está pidiendo el presidente? Está pidiendo ir a un referéndum y luego a unas elecciones generales. ¿Sabes cuánto nos va a costar al país? Es que eso no se está midiendo. Pero ¿cuánto le está costando al país este enfrentamiento? Porque, congresista Sánchez, si podemos hacer un poco de historia también, usted perteneció a la bancada de Peruanos por el Cambio hasta hace muy poco, hace 2 semanas que está, creo que está contigo. Pero en los primeros tiempos, el presidente Vizcarra trataba de tender puentes a través de ustedes con el Congreso, o sea, trabajaba con la bancada o era más bien un presidente distante de sus parlamentarios. ¿Cómo fue ese trabajo? A ver, para responderte esta pregunta, permíteme un antecedente, Milagros, que es importante. Yo he sido la persona más disciplinada, ordenada, respetando la organización y la estructura dentro de la bancada y del gobierno. Sin embargo, esto se rompió cuando vi un caso específico y cuando me di cuenta de que las cosas, y de repente de ese lado vinieron todos contra mí por el caso del señor Salaverry. Ahí me di cuenta que, por ejemplo, no éramos en realidad bancada oficialista, ejecutivo, en apoyo, en coordinación y en consensos. No entiendo a qué vio en el señor Salaverry. Lo que pasa es que yo te digo este antecedente, ¿por qué? Porque tú bien lo has dicho, hasta hace menos de 15 días se perteneció a la bancada oficialista. Y es importante precisarle a mis representados que yo he sido responsable. Se dice mucho, sí, traidora, mentira, Milagros. Desleal, mentira, Milagros. Yo tendría que preguntarle quién fue el primer desleal, quién traicionó la confianza de mi persona en ese momento. ¿Quién? La gente no lo sabe. Cuando vimos el caso del señor Salaverry, Milagros, yo no sentí ningún tipo de apoyo del gobierno, ningún tipo, por el contrario, Milagros, por el contrario, y ahora entiendo por qué se dieron las cosas. Se refiere al caso de ética. Así es, yo presido la comisión de ética. Yo sé, entonces, ya está hablando de eso. Ante eso, Milagros, es por eso que... ¿Usted recibió presiones para no ver el caso de Salaverry? Sí, para postergarlo, Milagros, para postergarlo, como ya lo dije públicamente. Sin embargo, va más allá de eso, porque ni siquiera solo fue el que no se viera en el momento indicado, pero va más allá de eso porque yo creo que no puedes ir en contra de tu propia gente. Eso no lo puedes hacer. ¿Usted siente que Salvador del Solar no solo la presionó, sino que iba en contra de su propia bancada? Yo creo que claro, por supuesto. O sea, nunca puedes meterte en el trabajo
de una persona de otra institución. Claro, pero entonces, Salvador de Solar ha dicho que solo hizo una llamada por el tema de la oportunidad. No fue que quería impedir. Bueno. Pero, ¿qué hubiera pasado si Salaverry salía presidente del Parlamento? Estoy convencida de que no hubiera ocurrido nada. Y tanto es así, Milagros. Que no hubiera pedido de adelanto de elecciones y tanto ni nada. es así, Milagros, que si tú te das cuenta, sus dos ministros fueron a votar. El ministro Ceballos y la ministra Montenegro. Si dice de que ya los ministros tenían conocimiento de que el proyecto de adelanto de elecciones ya estaba hecho, entonces, ¿por qué fueron un día antes a votar, Milagros? ¿Por qué fueron un día antes al Congreso a votar por una determinada lista? Con sus obligaciones. Mentira, Milagros. Porque ellos tienen una licencia, por Dios. Ellos tienen una licencia. ¿Qué sentido tendría de que ministros para usted del gobierno vayan a votar por una mesa directiva determinada en el Congreso? O sea, no tiene ningún sentido. Si ellos ya sabían que el presidente en su mensaje a la nación iba a dar el adelanto a las elecciones. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. O sea, para usted, Salaverry quería tener el control del Parlamento, Vizcarra quería tener el control del Parlamento a través de Salaverry. Sí, por supuesto. Y tanto es así, Milagros, que una colega de Peruanos por el Cambio postula en su propia lista. Y ahí queda totalmente corroborado de que sí, efectivamente había una afinidad y era su candidato el señor Salaverry, el señor del gobierno, ¿no? Ya, pero ¿qué van a hacer ahora? Eso ya está, la historia juzgará, la historia contará, pero ¿qué van a hacer ahora? Contigo va a estar... Acción Popular dijo, ya, ellos están de acuerdo con la adelanto de elecciones. Queremos algo práctico, Milagros. ¿Qué van a hacer? Algo práctico, Milagros, y de acuerdo a nuestra Constitución. Si es tan respetuoso de la Constitución y de la democracia, del Estado de Derecho, entonces no hagamos gastar al país mucha plata. En un referéndum y en una elección general próximamente se va a gastar millones. Hagamos algo práctico. Si ya no puede dar más esta crisis que ha creado el mismo gobierno, entonces que renuncie Milagros, que renuncie el presidente, que renuncie la vicepresidente y vayamos a unas elecciones generales. Ya. ¿Con Eso es cuando la quieres, como presidente en transición? Porque Ebolechea solamente tendría que convocar a las elecciones. Pero no tendría que quedarse ni mucho menos, porque están meses gobernando. Hasta que se den las elecciones. Si eso ocurre, Milagros, si la renuncia se da inmediatamente en 2 meses se puede dar las elecciones generales y nos ahorraríamos millones en el referéndum, Milagros. Eso podría ser. Eso es cuando realmente se quiere hacer las cosas como se dice, por el país, ¿no es cierto? Entonces, hagamos las cosas prácticas. O sea, ustedes van y nos a vamos pedir todos, Milagros. Y nos vamos, por supuesto. Okay. Nosotros estamos enfocados en eso. En que no se gaste millones en un referéndum y luego en una elección general, por Dios. Okay. Entonces, ahorremos lo del referéndum y mandémoslo, por ejemplo, al sector salud, que tanta falta hace que no hay medicamentos en los hospitales. Entonces, yo vivo de cerca estas cosas, Milagros, porque yo visito los hospitales. Bueno, tengo que terminar la entrevista, pero sí quiero preguntarle, ¿por qué cree usted ha afirmado acá que esta crisis ha sido originada por el gobierno? ¿Por qué cree usted que la ha originado? No le convendría a Vizcarra, tiene popularidad, podría llegar al bicentenario tranquilamente. ¿Por qué? ¿Por qué se da la popularidad del presidente, Milagros? ¿Nos has puesto a pensar? Se da porque pelea desde el día 1 con el Congreso, porque le resultó. Y eso es lo que se importa. Y que quiere irse como el presidente más popular del siglo. ¿Quién habla hoy, Milagros, del conflicto social en Tía María? No, nadie. ¿Quién habla hoy de la reconstrucción que no se ha ejecutado ni hasta el 20%? Porque son cifras de estadística lo que muestran, pero la realidad es otra. ¿Quién habla de eso, Milagros? ¿Quién habla de los hospitales que están desabastecidos? Nadie. ¿Quién habla de los colegios que no están construidos en el norte del país? Que yo los he visto. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando ahora? El adelanto de elecciones, ¿correcto? Entonces, eso, por ejemplo, esas son cosas que realmente deben preocupar. ¿Usted no reconoce que es insostenible la relación entre pues entonces el presidente Vizcarra debe haber pensado, me voy yo, porque Salvador de Solar ha dicho que este es un acto básico de desprendimiento del poder. Se van todos porque piensan en el Perú. ¿Sabes cuándo voy a aplaudir esa decisión de verdad? Cuando el presidente renuncie a la vicepresidenta y nos vayamos a las elecciones inmediatamente, Milagro. En menos de 2 meses acabamos con todo esto. En menos de 2 meses. Sí, pero Mercedes Arauz ha dicho que ella no está de acuerdo. Claro, lo que pasa es que Meche es demócrata, Meche respeta las instituciones.
Y eso yo la comparto. Y es más, mi solidaridad con ella públicamente. ¿Para usted porque Vizcarra se dice, no es demócrata? Porque se dice, Milagros, se dice el respeto a la mujer, la paridad, la oportunidad. Y sin embargo, pues yo creo que había un faltamiento de respeto con la vicepresidenta. ¿Y para usted el presidente Martín Vizcarra no es un demócrata? Yo creo que en este momento, para mí, no está respetando las instituciones ni los poderes del Estado. Para mí. Porque se dice, si tú te das cuenta en el proyecto que presenta el presidente, se dice, no se dice exactamente, mejor dicho, esto en la exposición de motivos del por qué esta crisis, Milagros. No se dice exactamente. Y es más, se dice también en el párrafo quinto de que las elecciones generales para presidente y vicepresidente y los congresistas no se tomarán en cuenta, dice, la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas, que por caso excepcional. ¿Por qué, Milagros? Hay una desesperación, no se puede hacer las cosas. Yo creo que mientras esto dure, que puede ser un mes, si renuncia el presidente y la vicepresidenta, si esto dura un mes, 2 meses, creo que por lo menos tenemos que sostener al país, Milagros. Hay una crisis de verdad, hay una crisis económica en el país, falta empleo, mucha gente dirá lo que quieras, pero uno tiene que ponerse en los zapatos de las personas, conocer, ir al interior del país. ¿Qué hacen normalmente en los sectores, Milagros? Solamente van a las ciudades. Por ejemplo, ir solamente a Trujillo, no, ahí no solamente está el problema, al interior de los No, evidentemente. Bueno, entonces, yo creo que el presidente ha estado viajando y ha dicho que en todos sus viajes le han pedido el cierre del Congreso. Lo ha dicho en el discurso y que él va por la vía constitucional, que es la más larga, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Constitucional también es que pueda renunciar, está en nuestra Carta Magna, recuerda, eso también es constitucional. Y eso haría las cosas más rápidas, prácticas, y nos ahorraríamos dinero, que ese dinero, que ya se dijo en el mensaje a la nación, que va a haber plata por todos lados, entonces ese dinero podría ir por lo menos a un sector muy sensible que puede ser salud, ¿no? Todo el sector de la izquierda, y con esto termino, varios congresistas han saludado y respetado la decisión del presidente Vizcarra. ¿Usted saluda o Vizcarra lo ha decepcionado? A ver, en realidad me deja muchas dudas y mucha decepción al respecto, porque yo sí creí que el presidente podía solucionar los grandes problemas del país. Y en el mensaje a la nación, sin ningún sentido, muy vacío, con muchas incertidumbres, porque, por ejemplo, uno de ellos, en una parte de su mensaje dice, el seguro será para todos. Por Dios, Milagros, el SIS. Si no tenemos medicinas, si no tenemos infraestructura bien hecha en los hospitales, si los hospitales tienen más de 70 años, ¿cómo pretender que el seguro abarque a todo el país? ¿Eso es una mentira? Es una mentira, Milagros. Eso no, por Dios. Es más, en el mismo discurso se ha dicho que hay metas. Si tú te das cuenta, al 2020, al 2021, ¿cómo creerle ahora si él está adelantando, si mañana él se va, si está adelantando las elecciones? Decepción es. Pero decepción no para quedarnos, Milagros, sino para irnos todos. Pero para irnos todos de verdad. No para irnos todos mediante un proyectito que vaya a durar un año. No, irnos ahora mismo para no gastar en el referéndum. Bueno, muy bien. Ese es el planteamiento de la congresista Janet Sánchez. Se van todos, pero ahora. Claro. Y que no que no se necesite más inversión con el referéndum y que la vía sería pues la renuncia, ¿no? Eso es prácticamente imposible porque el propio primer ministro Salvador del Solar ha dicho que el señor presidente no va a renunciar. Pero ahí está el planteamiento de la congresista de la bancada Contigo. Gracias, señora Sánchez, por estar hoy día en edición matinal.